Amigos, buenas tardes. Los temas del momento. El gobierno recupera el control tras más de 48 horas de protestas por el incremento del diésel. Así es, en Carchi y Pichincha, policías y militares desalojaron a manifestantes y rehabilitaron las vías. Bienvenidos. Diésel. ¿Qué pasa en las calles? En Carchi hubo enfrentamientos, pero elementos de la policía y las Fuerzas Armadas lograron despejar los dos tramos de la vía panamericana que seguían bloqueados. Uno en Piquiucho, límite con Imbabura, y el segundo en el cantón Montúfar, en el sector de La Posta, donde hubo resistencia de manifestantes. Con esta apertura y acuerdos con sectores del transporte, finalmente se levantó la medida. A las 5 de la madrugada de este miércoles, 200 policías y militares llegaron al sector de La Posta en Montúfar, Carchi, para despejar la vía panamericana. Un grupo de manifestantes se resistió y los uniformados usaron gas lacrimógeno en este tramo para dispersarlos. El enfrentamiento duró 15 minutos y terminó con 3 detenidos. Recordemos que estamos bajo un estado de excepción que está restringiendo la reunión. Después, maquinaria del Ministerio de Infraestructura y Transporte y de Panavial retiró montículos de tierra, alambres y neumáticos. Hemos sido recibidos con piedras. Hemos también encontrado evidencias de que existen bombas Molotov. En una hora quedó habilitado este tramo y avanzaron cerca de 100 vehículos que estaban atrapados. Luego el último bloqueo en Piquiucho, límite entre Carchi e Imbabura, también fue intervenido. Allí ya quedaban pocos manifestantes y no había camiones atravesados. Antes del mediodía se habilitó la ruta. La reapertura de la Panamericana E35 empezó de forma gradual tras el acuerdo firmado en Juliandrade entre transportistas de carga pesada y el gobierno, que incluyó el uso de playas de estacionamiento de Panavial, la construcción de áreas de descanso, indemnización a conductores víctimas de la delincuencia y mesas de trabajo cada 15 días. Una presencia permanente en los puntos georreferenciados del delito con la finalidad de que nuestros transportistas se sientan respaldados a nivel nacional. La paralización en Carchi se extendió por 60 horas, interrumpiendo la circulación de más de 20.000 vehículos diarios. El presidente Daniel Noboa defendió su decisión de eliminar el subsidio al diésel y descartó aplicar una medida similar en el gas de uso doméstico. Afirmó que traficantes de combustibles y mineros ilegales están detrás de una campaña de desprestigio mediante políticos. Fabiola Santana tiene las declaraciones del mandatario. En una entrevista radial desde Machala, el presidente de la República, Daniel Noboa, defendió su decisión de eliminar el subsidio al diésel. Dijo que con ello busca frenar las economías criminales e inyectar esos recursos a la economía ecuatoriana. Hemos quitado ese beneficio que tenían los contrabandistas y los mineros ilegales y vamos a tener recursos para obras, para salud, para poder entregárselo a la gente. Según el gobierno, ese combustible era llevado de contrabando a los países vecinos para ser vendido a un precio más elevado. Si es que el galón de diésel en Perú está en 4.24 y aquí estaba pues en 1.85, todas esas gasolineras en las fronteras, ¿qué hacían? Tanqueaban, que daban miedo y se llevaban el diésel a Perú o a Colombia. Pero ahora eliminamos esa posibilidad. Aclaró que su gobierno no contempla eliminar el subsidio al gas doméstico. Van a salir a mentir, nosotros no estamos afectando en ese sentido en el gas. Ahora también, como digo, en este país sobran conchudos. Esos traficantes de combustibles y mineros ilegales están queriendo agitar y usan actores políticos para que hagan relajo, porque esos son los que financian al final del día las campañas de ellos. Y evocó al correísmo. Puede haber opositores políticos, la bancada de la Revolución Ciudadana rasgándose las vestiduras, haciendo relajo, de que quieren rechazar la medida de eliminación del subsidio del diésel. Si Correa se pasó hablando de que era una medida perversa. Correa todo el tiempo dijo que había que eliminar el subsidio al diésel. Dijo que sostiene su decisión y enfrenta las críticas de varios sectores y que instalar la presidencia en Cotopaxi no es evadir las protestas.
6 de los 9 legisladores que Pachacutic tenía hasta ahora fueron expulsados de la organización política. Ellos acusan a los líderes del movimiento de estar cerca del correísmo y por eso decidieron separarlos. Patricio Díaz informa que esta situación ocurre en medio de los preparativos para una asamblea de la CONAIE convocada por el aumento del precio del diésel. La decisión del Tribunal de Ética de Pachacutic fue radical. Expulsó de las filas del movimiento a 6 de sus 9 legisladores que votaron con el bloque de gobierno, según el organismo interno, por traicionar los principios de la organización política. Cecilia Baltasar, Carmen Tiupul, Edmundo Cerda, José Nantipia, Segundo Choro y José Luis Nango aseguran que impugnarán la decisión ante el Tribunal Contencioso Electoral. Dicen que no hay acuerdo con el gobierno, sino una agenda, pero asumen que la expulsión se da por otros motivos. Ellos nos condicionaron que si votábamos por el correísmo no pasaba nada. Eso no pasa con nosotros. Nosotros nos debemos a las bases, al pueblo, a las nacionalidades. Los legisladores que se mantienen en la línea del movimiento, como Mariana Yumbay, niegan esa disposición. Deberían ser totalmente maduros. Aquí no ha habido ninguna condición, ningún condicionamiento que voten con el correísmo. Al contrario, tenemos una agenda legislativa. Los asambleístas expulsados insisten y hablan de la dirigencia de Pachacutic y quienes estaban hace poco en la CONAIE. La dirigencia anterior, comandada por ISA, era correísta. Los dirigentes, especialmente Guillermo Churuchumbi, quien nos buscó en territorio para decir tienen avión, tienen hotel, tienen todo, si votan a favor del correísmo, allá sí están los correístas. Pero reconocen la imparcialidad, dice, del actual presidente de la CONAIE, Marlon Vargas. Esto ocurre a horas de una asamblea de la organización indígena para decidir las acciones que tomarán frente a la eliminación del subsidio al diésel. Sobre eso, los ex Pachacutic esperan que se abran canales de diálogo. Luego de la marcha multitudinaria en Cuenca en defensa del agua y en contra de la minería, la ministra de Gobierno aseguró que la movilización tuvo fines políticos. En tanto, organizaciones indígenas dieron 8 días de plazo para que se suspenda definitivamente el proyecto minero Loma Larga en el páramo Azuayo, informa Luis Alfredo Zúñiga. En la multitudinaria marcha que duró más de 5 horas en Cuenca, colectivos ciudadanos, gremios ambientalistas, estudiantes, Iglesia Católica, comunidades indígenas, ciudadanía en general y autoridades locales le dijeron no al proyecto minero Loma Larga en Quimsacocha para, según sus consignas, proteger el agua. Un día después de esa movilización, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, tiene una lectura diferente. Dice que hubo fines políticos, porque el presidente Daniel Noboa ya había anunciado la semana anterior que desistió del proyecto minero. Habiendo quedado claro este tema, hicieron la movilización, hicieron la marcha y las consignas fueron en contra del gobierno. No fueron ni siquiera a favor de la defensa, de la supuesta defensa del agua. No, ha quedado clarísimo aquí que son los mismos actores de siempre, que ahora utilizan al pueblo ecuatoriano, al pueblo de Cuenca, para desestabilizar al gobierno. El presidente Daniel Noboa tuvo una entrevista radial la mañana de este miércoles, pero no se pronunció directamente sobre este tema, mientras los dirigentes indígenas dieron un plazo para que el gobierno suspenda definitivamente la minería en Quimsacocha. Nos toca, hermanos y hermanas del Tarqui Victoria del Portete de Girón, iniciar con el levantamiento del agua. En 8 días, este gobierno debe pronunciarse. Lo mismo dijo Yacu Pérez. Anunció movilizaciones para el 23 de septiembre. Además, presentó documentos a la Corte Provincial de Justicia de Azuay para demostrar que las medidas de reparación ordenadas por un juez en este caso no se cumplieron. Si no hay respuesta en los próximos días, este pueblo de Cuenca irá a un levantamiento con el carácter de indefinido. ¿Han visto en algún momento al prefecto de la Azuay, al alcalde de Cuenca, a Yacu Pérez, reclamando y protestando por la minería ilegal? No, pues, eso no lo van a hacer. Ellos reclaman y protestan cuando llega la legalidad. El alcalde de Cuenca y el prefecto de Azuay aseguraron que presentarán más documentos de ser necesario para demostrar la afectación que tendría la minería en Quimsacocha. Fuerzas del orden despejaron la vía Cajas-Tabacundo que une a Imbabura con Pichincha. Un grupo de manifestantes colocó piedras, palos y llantas en 4 tramos, afectando la movilidad de trabajadores y de vehículos, informa Cristian Tinajero.
A las 4 de la madrugada de este miércoles, la vía Cajas-Tabacundo que une Imbabura con Pichincha ya lucía bloqueada. Un grupo de manifestantes obstaculizaba la carretera con piedras, palos y llantas. Eran 4 los tramos cerrados. En Lomagorda, Cantón Pedro Moncayo, norte de Pichincha, la presencia de la prensa incomodó a los manifestantes, que advirtieron a los equipos de comunicación que se alejaran. No permitían el paso ni de motocicletas y pinchaban las llantas de quienes intentaban circular. 2 kilómetros más al sur, en Ñañoloma, comuneros quemaban neumáticos en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. También hubo cierres en San Juan Loma y Tupigachi. Decenas de vehículos, incluidos buses que trasladaban trabajadores de florícolas, quedaron atrapados en medio de los bloqueos. Muchos debieron caminar hasta 10 kilómetros para llegar a sus empleos, mientras otros intentaban movilizarse en bicicleta. Desde las 9 de la mañana, un convoy policial y militar recorrió la carretera y retiró los obstáculos sin resistencia. A pesar de que la fuerza pública habilitó esta mañana la vía Tabacundo-Cajas y que en toda la provincia de Imbabura no se registran bloqueos ni manifestaciones, aquí en el límite provincial entre Imbabura y Pichincha la movilidad es reducida. No se observa circulación de vehículos del servicio público. Hasta el cierre de este informe, según el EQ 911, la vía Cajas-Tabacundo permanecía totalmente habilitada. Agentes de la policía se mantendrán en los 4 puntos donde hubo bloqueos para evitar nuevos cierres. Nuevas drogas, veneno más letal. Convulsiones, alucinaciones y mayor compulsividad de consumo son efectos en la salud de las nuevas mezclas de drogas que se comercializan en Ecuador. Especialistas hacen un llamado a las autoridades para que investiguen y activen mecanismos de prevención contra este problema en el país, que pone en peligro a cientos de pacientes por el consumo a ciegas. Bessie Granja con la tercera entrega de este informe especial. Miradas perdidas, movimientos torpes y una agonía visible que los delata. El consumo de drogas se ha apoderado de las esquinas y veredas del Mercado de la Libertad en Santa Elena. En este punto de la Libertad, conocido también como la Zona H, las calles se han convertido en testigos del consumo abierto de drogas. Aquí, a plena luz del día, pero también en la noche, jóvenes y también adultos se han convertido en esclavos de la sustancia. Encienden sus pipas o inhalan sin ningún miedo frente a familias que acuden a comprar alimentos. Una escena cruda y desoladora que se repite pese a que el pasado 24 de julio el bloque de seguridad intervino esta zona para recuperarla. En la clínica privada Sembradores de Vida en La Libertad, 7 de cada 10 pacientes consumen H. Marino Restrepo, quien dirige el lugar, señala que en la actualidad es mucho más difícil ayudarlos. Era prácticamente sencillo atenderlo, ahora se ha visto afectado su sistema respiratorio, los pulmones llenos de agua, transmisión de enfermedades respiratorias, enfermedades de transmisión sexual. La enfermedad destruye su cuerpo, aniquila su dignidad y los arrastra a un círculo vicioso de marginación y crimen. Con tal de consumir, se prostituyen, venden de su propia dosis, se involucran o son reclutados en los GDO como campaneros para observar o para recoger incluso las balas del sicariato. Se prestan para estar vigilando al que está secuestrado, se prestan para cualquier cosa con tal de consumir su próxima dosis. Que por lo tanto tienen conductas tan disruptivas como lanzarse de un piso a otro, como de querer ahorcarse, como querer asesinar a alguien. Detrás de esta epidemia hay vidas destruidas, como la de Eddie, de 25 años, quien a los 14 cayó en adicción y lleva 11 esclavizado por la H en la zona rural de San Borondón. ¿Cuántos sobres consumes al día? 6. ¿Cuánto cuestan? $3 cada uno. $18 diarios para poder
¿Sentir qué? Para poder estar tranquilo, sin abstinencia, sin nada. Porque sin eso voy a andar desesperado, queriendo coger lo ajeno y para eso mejor trabajo. A veces hay y a veces no hay. Claro que con el miedo de que me pueda dar una sobredosis, pero ahí se lo dejo todo a Dios nada más. Es un ciclo sin fin. Caminan kilómetros, hurgan en la basura, recolectan botellas para canjearlas por el dinero que calme el deseo que los domina. ¿Has intentado hacerte daño? Ajá, algunas veces sí, porque a veces he intentado cortarme la vena por no conseguir la plata indebidamente para consumir la droga. Los efectos de estos cócteles más tóxicos no solo involucran a los consumidores de H. Por algún motivo alguien me miraba y yo ya quería irme de golpes. Me sentía más agresivo, me sentía como con más paranoia. Esta es la cara más cruel de una doble epidemia. La violencia que acapara los titulares y esta otra, silenciosa, que envenena a una generación. Esta noche en Televistazo de las 19 horas, la cuarta entrega del especial Nuevas Drogas, Veneno Más Letal. Revelamos cómo el cierre del CONCEP y de la Secretaría Técnica de Drogas dejó al país sin información oficial. Ecuador no actualiza datos desde hace más de una década, mientras drogas adulteradas circulan sin control. Esta mañana, trabajadores externalizados del Hospital Pablo Arturo Suárez paralizaron los servicios. El personal de nutrición denuncia que no reciben sueldos desde hace 8 meses y que no pueden alimentar adecuadamente a los pacientes. Temen que en los próximos días se cierre el servicio de cocina en esa casa de salud. Carla Delgado estuvo en el lugar. La crisis en la red pública de salud se agudiza. A la escasez de medicinas e insumos en los hospitales se suma hasta la de alimentos. En el Hospital Pablo Arturo Suárez en Quito, los guardias, personal de limpieza y de nutrición salieron este miércoles a protestar. Llevan meses trabajando sin sueldo, porque el Estado no paga a las empresas externas que brindan estos servicios. En esta casa de salud trabajan 123 guardias. Ellos denuncian que acumulan 4 meses sin recibir salario, pese a que cumplen labores de alto riesgo, al custodiar diariamente a personas privadas de la libertad que llegan para ser atendidas. Tiene que ver la solución hacia su personal, porque nosotros, inclusive sin tener un medio para llegar, sin tener para comer, deuda de arriendos y de tales, estamos aquí presentes dando nuestro servicio, día y noche. El panorama es aún más grave para el personal de nutrición. 8 meses sin cobrar. La consecuencia inmediata no solo es el impacto para sus bolsillos, sino para los propios pacientes, quienes han visto cómo la dieta hospitalaria se reduce semana tras semana. Como chef me da un poco de indignación no tener que dar de comer a los pacientes. ¿Qué no les están dando a los pacientes? Un poco más de detalles. Sí, se ha hecho muchas restricciones. Por ejemplo, en el tema de las proteínas, les estamos dando tortilla de huevo, se les ha quitado los jugos. Advirtiendo que en pocos días será imposible sostener el servicio. El personal de limpieza enfrenta la misma situación. Deudas acumuladas y la incertidumbre de no saber cuándo recibirán sus ingresos. Mientras tanto, los pacientes viven el deterioro diario del hospital. Faltan medicinas, faltan insumos, no hay turnos. El Hospital Pablo Arturo Suárez no es un caso aislado. En menos de un mes, 4 hospitales públicos han paralizado servicios por la falta de pago, mientras la promesa de una solución sigue en el aire. Una guía penitenciaria fue asesinada esta mañana cerca de la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Además, 12.000 galones de combustible fueron decomisados en Huaquillas. Merlin Ochoa nos informa también que en Durán los agentes encontraron 8 granadas de uso militar. La agente penitenciaria fue identificada como Reina Maldonado, de 29 años. Fue asesinada a tiros esta mañana cuando esperaba el bus en la vía Guayaquil-Daule tras terminar su jornada laboral.
Según testigos, 2 sicarios en moto le dispararon frente a la penitenciaría del Litoral, considerada la cárcel más peligrosa del país. Un familiar que habló bajo reserva afirmó que la mujer recibió amenazas de la mafia carcelaria, aunque no dio más detalles. En la frontera sur con Perú, un operativo conjunto de militares y policías permitió la captura de 2 personas por contrabando de combustible. Los uniformados detectaron 4 vehículos sospechosos y tras una persecución decomisaron 12.000 galones de diésel y gasolina en Huaquillas, provincia del Oro. El combustible era transportado de manera ilegal en canecas colocadas sin medidas básicas de seguridad. En Durán, provincia del Guayas, desde la madrugada se ejecutó el operativo Tormenta 41. 10 viviendas fueron allanadas y en una de ellas los agentes encontraron 8 granadas de uso militar con capacidad para destruir al menos 10 casas a la redonda. En otro inmueble fue rescatada una mujer que había sido secuestrada un día antes. 8 personas fueron detenidas. Les incautaron armas, municiones y droga. Los bloques de oposición rechazaron el proyecto de ley de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia que reforma la seguridad social y el Banco del IES. El correísmo propuso archivar la ley durante el primer debate en el Pleno de la Asamblea, pero no tuvo respaldo. Paul Romero con el informe. El quinto proyecto económico urgente del gobierno pasó el primer debate en la Asamblea. La Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, que propone reformas a la Ley de Seguridad Social y la liquidación de 13 fideicomisos paralizados del Banco del IES, fue rechazada por la oposición liderada por el correísmo. La seguridad no es la caja chica de ningún gobierno. He presentado vía DTS una moción de archivo del proyecto de ley. Pero no consiguió votos. 58 votos afirmativos, no ha sido aprobada la moción. También los legisladores socialcristianos cuestionaron el proyecto. Primero porque dicen que no es económico urgente. Segundo, señalan que el gobierno quiere meter mano a la seguridad social para obtener recursos de la cartera vencida del BIES y financiar el déficit fiscal. Necesitamos más plata. Eso es lo que dice el proyecto de ley. ¿Y cómo vamos a conseguir esa más plata? Vendamos la cartera, ahora ya le pusieron vencida, y también permitamos que el BIES se endeude en créditos nacionales o internacionales. El oficialismo defendió el proyecto. El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, encargado del trámite, dijo que la ley propone el retorno de millonarios recursos mal invertidos en los 13 fideicomisos del BIES para recuperar cartera y liquidez. Administra más de 310 millones de dólares de fondos complementarios. 13 fideicomisos inmobiliarios que están en completo abandono. Son una inversión de más de 100 millones de dólares. 100 millones de dólares que son plata de los jubilados. La comisión parlamentaria deberá presentar un nuevo informe con las observaciones de los legisladores durante el primer debate. A la Asamblea le queda 10 días para aprobar o rechazar el proyecto económico urgente. Mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realiza una visita oficial a Reino Unido. Lo recibe el rey Carlos III con una serie de ceremonias en los jardines del castillo de Windsor. Además, ambas naciones afianzan sus relaciones a pesar de sus diferencias respecto a las guerras en Ucrania y en la Franja de Gaza. La visita de Trump también ha creado protestas en suelo británico. Donald Trump realiza por segunda vez una visita de Estado a Reino Unido. Trump voló de Londres a Windsor, donde fue recibido por los príncipes William y Kate, y enseguida el saludo con los reyes Carlos III y Camila. De ahí el traslado al castillo en carruajes, uno para Trump y el rey, otro para Melania y la reina, y uno más para los príncipes de Gales. Saludos oficiales, revista a las tropas y el desfile en honor a Trump, eventos que se realizan exclusivamente en los terrenos del castillo de Windsor, alegando motivos de seguridad. La ceremonia de bienvenida, según medios británicos, es la más grande organizada para una visita de Estado en Reino Unido, con 1.300 militares, una banda de guerra y 120 caballos.
Trump tendrá también un encuentro con el primer ministro británico Keir Starmer y se espera la firma de acuerdos multimillonarios para inversiones en cuestiones tecnológicas por el equivalente a unos 42.000 millones de dólares. La visita ocurre en medio de diferencias entre estas dos potencias aliadas por el total apoyo de Estados Unidos a Israel en la guerra en Gaza y el próximo reconocimiento que Reino Unido hará a Palestina como Estado en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Estos y otros temas han generado manifestaciones de rechazo a las posturas de Trump. Una sorpresiva proyección con la imagen de Trump y el fallecido depredador sexual Jeffrey Epstein se dio anoche en los muros del castillo de Windsor. Hay 4 detenidos por este incidente. Y desde esta mañana, centenares de personas en las calles de Londres han manifestado su oposición a la presencia de Trump en Reino Unido. El Senado de Colombia aprobó una propuesta para declarar al Cartel de los Soles como una organización criminal transnacional. La iniciativa tuvo 33 votos a favor, 20 en contra, superando la mayoría requerida para su adopción. El texto califica al Cartel de los Soles, que según Estados Unidos lo lidera Nicolás Maduro, como un grupo criminal vinculado al narcotráfico internacional, el lavado de activos y el financiamiento de grupos terroristas que constituyen una grave amenaza contra los derechos humanos de los habitantes de Colombia. El documento exhorta al presidente Gustavo Petro a respaldar la decisión en su calidad de jefe de Estado. Las fuertes lluvias han devastado ciudades y pueblos en el norte de India. Varias viviendas resultaron dañadas y los automóviles fueron arrastrados por las inundaciones que hasta el momento dejan 15 muertos y 16 desaparecidos. Otras 3 personas murieron en un deslizamiento de tierra. El Departamento Meteorológico emitió una alerta por intensas lluvias en la región, mientras los equipos de rescate continúan evacuando a las personas de las zonas más afectadas. 1.400 turistas que habían quedado varados en Machu Picchu, en el Perú, por las protestas en la línea ferroviaria desde Cusco, fueron evacuados. Autoridades locales lograron una tregua temporal con los manifestantes, que poco después retomaron la medida. Las comunidades campesinas de Cusco suspendieron temporalmente la huelga y permitieron la salida de 1.400 turistas que permanecían varados cerca de Machu Picchu. Desde la tarde del martes hasta las 8 de la mañana de hoy se autorizó el desbloqueo de las vías férreas. En algunos casos, los visitantes debieron avanzar a pie hasta alcanzar estaciones de tren seguras, donde finalmente abordaron los vagones que los trasladaron hasta Ollantaytambo y de allí a Cusco. Otros usaron los llamados chismositos, pequeñas plataformas con motor creadas para el personal de mantenimiento de la vía. Pero en la madrugada volvieron a poner obstáculos y la policía se enfrentó a los lugareños. 14 civiles resultaron heridos. Aunque la mayoría de turistas ya logró salir, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo estima que 900 personas aún permanecen en la zona a la espera de ser evacuadas. El conflicto comenzó cuando comunidades locales iniciaron un paro indefinido. Exigen cambios en la concesión del transporte de buses hacia la Ciudadela Inca y denuncian la falta de beneficios para la población. Este paro representa pérdidas diarias de más de $260.000, considerando la venta de entradas y otros consumos de los turistas. La suspensión de los contratos para la producción de la sesión solemne y la elección de la reina de Guayaquil abre un nuevo capítulo del conflicto entre el gobierno central y la administración municipal. Esta vez el Servicio Nacional de Contratación Pública condicionó la realización del certamen de belleza a requisitos que deben presentarse hasta el próximo lunes. Diego Cuenca describe la pugna. El evento para elegir a la reina de Guayaquil es el nuevo centro de la pugna entre el gobierno central y el municipio de la urbe porteña. Esta vez, la polémica ocurre porque el Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, cerca de las 7 de la noche del martes, hizo observaciones al proceso de contratación para la producción y conceptualización del certamen de belleza, que costará $53.243. La entidad en un comunicado señaló 3 puntos que no se han cumplido por parte del municipio. Primero,
Primero, no adjunta el certificado de quien aprobó el presupuesto referencial del contrato. Segundo, el presupuesto no está desglosado por rubros. Tercero, para el CERCOP hay requerimientos técnicos que contravienen el artículo 11 de la Ley para la Optimización y Eficiencia de Trámites, pero no especifica cuáles son, considerando que ese artículo describe varios temas. Hoy el alcalde Aquiles Álvarez, en su enlace radial, criticó esa decisión. Atentar contra el civismo de los guayaquileños. Reina de Guayaquil es un evento histórico de Guayaquil. Históricamente se la ha celebrado y hemos tenido nuestras reinas, y por supuesto la sesión solemne. ¿Cómo no vas a celebrar el 9 de octubre? Por Dios. Aunque el alcalde sostiene que no ha recibido notificación formal de esas observaciones, el CERCOP condicionó la realización del evento de belleza por esos requisitos, que deberán ser sustentados en un informe técnico y legal hasta el lunes 22 de septiembre. Pero no es el único contrato suspendido, porque el municipio también denunció que no pueden realizar la sesión solemne por los 205 años de independencia, ni contratar espacios radiales para difundir obras y servicios municipales. Finalmente, al mediodía, Álvarez en su cuenta de la red social X escribió: "Está claro que hay intenciones de boicotear a la administración, pero no vamos a dejar que opaquen las celebraciones de la ciudad. Este conflicto ocurre a 22 días de las fiestas de independencia del puerto principal".